todo aquel que cree, es poder, ¿no? Y como vamos a ver cuando terminamos la campaña radical, cuando la palabra de Dios ahí dice que el Evangelio de Dios es poder, la palabra en griego que está ahí como poder, de ahí se derivan dos palabras nuestras, y una es dinamita y la otra es dínamo, ¿sí? Un poder, el dínamo es un poder dinámico, un poder que constantemente está ejerciendo energía, y el otro es dinamita. Sabemos lo que es una dinamita, va ¡pum! Y provoca un hoyo o provoca una demolición, ¿verdad? Entonces eso es el Evangelio realmente, cuando se predica realmente y Dios tiene a sus escogidos, es dinamita pura y es poder puro de Dios para transformar la vida de nosotros, los pecadores, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que creer cuando estemos predicando el Evangelio, que estamos hablando la palabra de Dios y que estamos hablando en el poder de Dios cuando estamos predicando en verdad el Evangelio, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar en nuestro estudio de Efesios. Hablamos la palabra de Dios en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Bueno, desde el 6, para que tengamos el antecedente inmediato. Hoy nos toca ver el versículo 7, 8 y esperemos podamos llegar al 9. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 9, por favor. Cuando ya lo tengan, se ponen de pie. Y cuando ya estén todos de pie, a una sola voz lo leemos. Amén. Ok. ¿Ya? ¿Empezamos? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Bueno, pueden sentarse, amados hermanos. Como ya oró la hermana para la palabra, pues no vamos a volver a orar. Vamos a entrar de lleno al estudio. Estamos viendo entonces en la epístola a los hermanos, a los Efesios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está hablando acerca de todo lo que hemos visto de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Cuando en el versículo 3 dice, bendito, o sea, una alabanza hacia Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y ya vimos parte de esas bendiciones, pero ahora entra el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, según el versículo anterior, ¿verdad? Y entra y dice, en quien tenemos. ¿En quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque anteriormente dice aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Jesucristo es el amado de Dios. Amén. Y entonces mediante esa aceptación que nosotros tenemos por medio del amado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, en Él, o sea, en Cristo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Pero ¿qué redención? Redención en el griego viene de la palabra apolutrosis, que significa liberación mediante el pago de, o rescate, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que en Cristo Jesús ha dado el pago con su sangre. Y esto nos hace recordar a Primera de Pedro, ¿verdad? Que dice que no fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir con plata, oro o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? Hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados. ¿Por qué la palabra de Dios dice que hemos sido comprados? Que hemos sido redimidos por medio de la sangre. ¿Por qué habla de una transacción? Cuando nosotros vemos esta palabra, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, hace tomar esta palabra, que en aquel entonces significaba el mercado de esclavos, donde los esclavos se ponían en un lugar como aquí así, todos los esclavos, y acá había toda la gente que ofertaba por un esclavo, ¿verdad? Y compraba el esclavo mediante un precio, ¿sí?
Entonces, esto es lo que Pablo está utilizando, esa misma figura. El Espíritu Santo le pone eso para utilizar esa misma figura, para vernos y hacernos ver lo que éramos nosotros antes sin Cristo Jesús. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Estábamos condenados, estábamos sujetos a una vida de pecado y de condenación. Nuestro amo, ¿quién era? Nuestro amo, ¿quién era antes de Cristo? El pecado. Y además, el diablo, ¿verdad? Satanás. De tal manera que Cristo también le dice a los judíos, ustedes son de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Quiero leer la Nueva Traducción Viviente en cuanto a este versículo, me gustó cómo lo tiene, dice, Dios es tan rico, en el versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Como que está un poquito más claro, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que fuimos comprados con sangre, porque pertenecíamos a otro. Pero ¿a quién? Y aquí es lo que tenemos que entender, y vamos a entender más por qué éramos esclavos del pecado, por qué estábamos así. ¿A quién le pagó Jesucristo con su sangre? ¿A Satanás? No. A Dios. Pero en una forma más implícita, pagó ante la ley de Dios. Jesús pagó con su sangre ante la ley de Dios lo que la ley de Dios exigía. La paga del pecado es muerte. Todo el que comete pecado tiene que morir. Y Jesús con su sangre pagó el precio por nosotros. Ese es el precio cuando estamos nosotros entendiendo. En sí, Cristo no solo nos libertó del pecado, nos ha libertado de la muerte. Así es. De la muerte eterna, de la condenación eterna. Tú ibas como un esclavo hacia allá. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto? Que ibas de desobediencia en desobediencia, que ibas derechito al infierno. Hoy están muy de moda los zombies, como un zombie. Y en lugar de decir cerebro, decías pecado, pecado. Pero Cristo nos compró con su sangre. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Él ha pagado el precio. Por eso es que Pablo dice, en quien tenemos, porque Él pagó el precio. Él murió por nosotros. Él se encarnó, se hizo carne para poder venir a pagar el precio por nosotros. Porque ¿por qué entró el pecado y la muerte aquí a la humanidad? Por un hombre, dice Romanos, ¿verdad? ¿Y ese hombre quién fue? Adán. El primer Adán, exactamente. El primer Adán, ¿verdad? El de Génesis. Cuando Adán desobedece, entra el pecado y entra la muerte a toda la raza humana, a cada uno de nosotros por ende. Cada descendiente de Adán en la carne nace con una naturaleza pecaminosa. No hay quien se haga pecador. Todos nacen pecadores. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, caída. Todos nacemos esclavos del pecado. Que en un niño chiquito no se manifieste tan fuerte como en un adulto es diferente. Pero todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, porque esa es la desgracia que nos trajo la caída de Adán. Si naciéramos con una naturaleza de inocencia, entonces, ¿qué razón tendríamos? Habría gente que no pecaría entonces, a lo mejor.
¿O cuándo se va ese estado de inocencia? Y algún día tocaremos este tema. ¿En qué forma podemos entenderlo? Mediante el sacrificio de Cristo, lo de los niños. Pero primero tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. Todos. Y porque la paga del pecado es muerte, por eso Dios es justo. Cuando Dios envió el diluvio, mató a bebés, mató a niños, ahogó a bebés, ahogó a niños. ¿Es injusto Dios? No. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Tenemos que ver esa parte, porque esas preguntas se las van a hacer cuando lleguen con un ateo o cuando lleguen con un filósofo y les va a decir, y entonces, ¿por qué tu Dios mató en el diluvio a los bebés? ¿Y por qué entonces tu Dios mató a bebés en Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué tu Dios mandó a matar en las tierras de Canaán? Cuando Israel iba a entrar a las tierras de Canaán, mandó a matar a todos, que no perdonaran ni niños, ni bebés, ni mujeres embarazadas. ¿Sí has leído ese versículo? Si los bebés nacieran en estado de inocencia, Dios sería injusto. Pero no nacen en estado de inocencia, nacen en pecado. Somos pecadores por naturaleza. Un león no se hace león cuando llegas a 1 año o 2 años. Un león es león porque nace león. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Y desde nuestro primer instante de vida nacemos con esa naturaleza corrompida. Decía por ahí John MacArthur, si un niño a la edad de 1 mes tuviera la fuerza de un adulto, nos mataría con sus berrinches. Que luego se pilvan y hasta se ponen así, ¿no? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Íbamos todos caminos al infierno. No teníamos forma de salvarnos de esto. La caída fue terrible, fue angustiante. Pero esa es la maravilla de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él vino a ser nuestro segundo Adán. Por eso, y ahí es donde tenemos que entender, hermanos, por eso la necesidad del nuevo nacimiento. Para que tú nazcas en el nuevo Adán, no en el antiguo Adán, no sigas estando en el Adán viejo, sino ahora en el Adán nuevo. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, que Dios nos trae con su gracia y obra en nuestro corazón para que nosotros podamos creer en Cristo Jesús, produce en ti un milagro maravilloso, glorioso, que se llama nuevo nacimiento o regeneración en teología. Donde tu naturaleza pecaminosa es transformada, cambiada. ¿Pero por qué? Porque ya hubo un segundo Adán y ahora naciste de nuevo, pero en el nuevo Adán, en Cristo Jesús. Y ahora naces con una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso dice la palabra que hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en ti y mora en ti. Y ahí es donde entendemos esa parte del Señor, en quien tenemos redención por su sangre. El segundo Adán vino a pagar el precio del primer Adán. El segundo Adán vino a derramar su sangre para poder limpiar de pecado a la humanidad. En quien tenemos. Nosotros necesitamos comprender esta parte importante. La redención es el tema principal casi de toda la Biblia, de toda la revelación de Dios, especialmente del Nuevo Testamento. Romanos 3:24, por favor.
Ahí está, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el pago, mediante la transacción que es en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo nos ha redimido del poder de la culpa y de las consecuencias penales del pecado. Mateo 1:21, por favor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan de alguien más que haya dicho eso? Sí, hay otro. Nuevo Testamento. Juan el Bautista. ¿No? Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalando a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando venía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que ver eso. Como nuestro segundo Adán, Él quitó nuestros pecados. Hay otra figura muy importante que nos va a hacer y ver esta parte. En el Antiguo Testamento, en Levítico, estaba que si algún hombre por deudas o por alguna cuestión caía en esclavitud, su pariente podía redimirlo mediante el cambio de un precio. Por Ruth, ¿verdad? Por quedarse con Ruth, pagó un precio diferente. Levítico 25:48. Amén, amén. Amén. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos o rescatarán. Ahí está, ¿verdad? Después de haber sido vendido, puede ser rescatado. ¿Por quién? Por uno de sus hermanos o parientes. ¿Sí? Entonces Jesús se hace carne para ser nuestro pariente, para ser nuestro hermano, que viene a pagar el precio para redimirnos y sacarnos de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, de la muerte eterna. Jesús se hace carne. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, era solo la figura de lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir? Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que estamos viendo ahorita de Levítico, lo que leímos, era figura de lo que Cristo va a hacer, y iba a hacer, en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, más bien dicho. Todo es sombra. Por eso Pablo vuelve a repetir, en quien tenemos redención por su sangre. El pago de nuestro pecado, el pago de nuestra libertad, el pago de nuestra deuda delante de Dios, impagable. No teníamos con qué pagarle a Dios, no teníamos cómo solventar nuestro pecado, cómo decirle a Dios, aquí está, Señor, el pago de mi pecado. No había forma de pagarle a Dios, pero vino un día, en el cumplimiento del tiempo, dice 1 Timoteo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo. Juan 1:1, en el principio era Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Luego en el versículo 14, ¿verdad? Y este verbo se encarnó, y se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él se hizo carne, para venir a pagar el precio por nosotros, para venir a darnos vida mediante Cristo Jesús. Entonces Él se hizo nuestro pariente. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos, Él vino a pagar el precio. Él vino a darnos eso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos. Juan 8:34, lado derecho y lado izquierdo, Romanos 6:20, por favor. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, el esclavo es del pecado.
Ahí está, ¿verdad? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Otra cita? Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre de A ver, amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta parte. Romanos 6:18, se la voy a leer en la Biblia textual, dice, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Jesús pagó el precio para liberarte del pecado, para liberarte de la condenación eterna, para liberarte de la maldición de la ley que pesaba sobre ti. Algunos ya se los he dicho, pero muy pocos analizamos esto. Algunos ya los comenté con algunos de ustedes, pero les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué no podía morir decapitado? ¿Por qué no podía morir apedreado? ¿Por qué no podía morir traspasado por una espada romana? porque tenía que hacer su maldición. De la ley decía que el que maldita que era colgado de madera. Exacto, ¿verdad? Porque él tenía que ser maldito. El bendito se hizo maldito en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces él ahí pagó la maldición de la ley. Por eso él tenía que morir en la cruz. Él no podía morir de otra manera. Él tenía que morir en la cruz del Calvario para que la ley lo pudiera maldecir y él así identificarse plenamente con nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así como él injustamente cargó nuestro pecado, cargó nuestra maldición, cargó nuestra culpa, así de esa misma manera Dios nos carga a nosotros la justicia de Cristo. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, o más bien dicho, cuando Dios nos trae a Cristo Jesús, sucede un milagro maravilloso, se traslada, hagan de cuenta como que nos trasladamos 2000 años y en la cruz del Calvario Dios pone todo su pecado sobre Cristo. Y entonces agarra toda la justicia de Cristo y te la pone a ti. Y te la pone a ti. Por eso Dios te ve justo. Aunque seamos injustos todavía, aunque de repente le fallamos a Dios, aunque de repente hacemos cosas que no, y digo de repente, porque una cosa es hacer de repente y otra cosa es practicar, ¿verdad? Pero de repente cuando hacemos algo mal delante de Dios, ¿verdad? No perdemos nuestra perfección delante de Dios, porque tu perfección no está basada en tu obra, tu perfección no está basada en lo que tú hagas, tu perfección está basada en la justicia de Cristo. Cuando entendemos esto, como dice Pablo, hermanos, entendiendo esto, ¿cómo no? Perdón, es Pedro, ¿cómo no viviremos en santa y piadosa manera de vivir? Entendiendo esta magnitud de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha pagado para con nosotros. ¿Cómo no vivir así? ¿Cómo no vivir para Él? Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y el 36? Así que dijo, si libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy la verdad. Por eso el versículo 36 dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Lucas 19:10, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Me encanta predicadores como Paul Washer, John MacArthur, Russell Sproul y varios otros más que dicen: tú no estabas buscando a Dios. Dios te estaba buscando a ti, porque el perdido eras tú, no Dios. Y eso es cierto, ¿no? Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Un perdido no anda buscando a una persona, anda buscando cómo salirse del problema. Es como si nos perdiéramos y los rescatistas te encuentran y te dicen: ¡ah, lo hallamos! No, ¿qué pasó? No me hallaron, yo los hallé a ustedes. ¿Ustedes qué dirían si fueran los rescatistas? ¿Están locos, verdad? Lo mismo sucede con nosotros en la salvación. Muchas veces nosotros decimos: yo encontré a Dios. No es cierto, Él no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Entonces la realidad es esa. Traigo una referencia del comentario bíblico de William Barclay. Me gustó porque hace un comentario acerca de los filósofos de ese tiempo. Dice: Séneca, o sea, un filósofo de ese tiempo, está lleno de esta clase de sentimiento de frustración irremediable. Los hombres, decía, eran abrumadoramente conscientes de su incapacidad en las cosas necesarias. Decía de sí mismo que era un homo non tolerabilis, una persona inaguantable. Los hombres, decía con una especie de desesperación, aman sus vicios y los odian al mismo tiempo. Lo que los hombres necesitan, clamaba Séneca, es que se les tienda una mano para levantarlos. Los pensadores más grandes del mundo pagano sabían que estaban en las garras de algo de lo que eran incapaces de librarse a sí mismos. Necesitaban de una liberación. Necesitaban que alguien viniera a liberarlos. Estos son los filósofos griegos, la eminencia griega en ese tiempo. ¿Y qué decían ellos? Hay algo en nosotros que nos controla. Hay algo en nosotros que está mal, que no podemos liberarnos de eso. Necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien nos libere. Pero no volteaban a ver a Cristo. Él era la solución a su desesperación. Era la solución a su problema, a lo que ellos andaban clamando. Jesús es quien pagó el precio por nosotros. Y quiero pasarme para no abundar con tantas citas, para no irnos tan tarde. Dice además William Hendrickson: el mundo antiguo estaba asediado por el sentimiento de pecado. Bien se podría decir que todo el Antiguo Testamento es un desarrollo del dicho: el alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4. Las personas eran conscientes de su propia culpabilidad y vivían en constante temor de su Dios o dioses. Se dice algunas veces que los griegos no tenían sentimiento de pecado, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Los hombres, decía Hesíodo, deleitan sus almas en la contemplación de lo que es su ruina. Todos los dramas de Esquito, otro de ese tiempo, se basan en un solo texto: el que la hace, la paga. Una vez que una persona había hecho algo malo, tenía a Némesis, que era el ejecutor de los griegos, como un dios ejecutor, a sus talones, y el castigo seguía al pecado tan irremisiblemente como la noche seguía al día. Como dice Shakespeare en Ricardo III, mi conciencia tiene 1000 lenguas diferentes y cada una de ellas cuenta su propia historia y cada historia me delata como villano. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo pensadores de la antigüedad y pensadores como este obrador Shakespeare, este escritor, están viendo la ruina del mismo hombre, están viendo que no pueden salvarse por ellos mismos, están viendo la misma filosofía y la erudición, están viendo que hay algo mal dentro de él.
Nosotros mismos. Y eso dice la Biblia que sí, que nosotros somos esclavos del pecado y que por nosotros mismos nada podemos hacer, por nosotros mismos no podemos liberarnos, por nosotros mismos no podemos cambiar. Tú no puedes cambiar tu vida, el único que puede transformarla es Jesucristo. El único que puede transformarla es Jesucristo. Tú puedes hacer 1000 cosas y querer hacer 1000 cosas. Tú puedes querer cambiar tu carácter, tú puedes querer cambiar algo que no te gusta de ti, pero te vas a topar con pared si lo intentas en tus fuerzas. No vas a poder hacerlo. ¿Sabes una cosa? Mi familia en general, la familia Vigurra, es una familia de mucho carácter, muy fuerte, muy explosiva en su carácter. Y yo era uno de ellos. Yo era muy explosivo. Cuando me enojaba, yo me iba a los golpes. Yo tengo desechos, mis nudillos, porque yo le pegaba a las paredes para desquitarme con todas mis fuerzas. Cuando mi papá me regañaba o me pegaba, ¿verdad?, una cachetada ya de grande, yo me iba a la pared y le pegaba con todas mis fuerzas para desquitar mi furia. No me importaba qué sucediera. Y aún conociendo el Evangelio, reaccionaba así. Y un día caí de rodillas delante de Dios y le dije con lágrimas en mis ojos: Señor, estoy aceptando tu obra, tu Evangelio, porque por un lado hablo de ti y por otro lado destruyo todo lo que amo. Y lo arruino con mi forma explosiva de ser. Pero tú sabes que he intentado cambiarlo 1000 veces. Y solo encuentro frustración, porque no puedo. Así que te necesito que cambie mi carácter. Y desde entonces fui un lindo pan. No, a veces me enojo, y a veces se me nota el enojo, pero ya no exploto, hermano. Ya no exploto. Dios cambió mi carácter. Y cambió esa forma explosiva de ser. En la universidad me decían Rocky Vigurra. Porque sí, yo explotaba y me iba a los golpes, y no me importaba si era chico o grande, si estuviera en el salón, si estuviera ahí el catedrático, si estuviera ahí el director, no me importaba. Yo no razonaba en ese momento. Y agradezco a Dios ese cambio, y por eso te lo puedo decir. Si tú quieres cambiarte a ti mismo, te vas a topar con pared y solo vas a hallar frustración y solo vas a hallar decepción y vas a creer que el cristianismo no sirve. Pero así no funciona dentro del cristianismo. La única forma en que funciona dentro del cristianismo es que tú aceptes tu derrota y le digas al Señor: ayúdame, porque yo no puedo. Por eso Dios le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Nosotros tenemos que ver esa parte del Señor. Entonces Él vino a darnos perdón de nuestros pecados. Él ha pagado el justo precio por nosotros. Él ha satisfecho las demandas de la ley de Dios y satisfizo toda la ira de Dios ahí en la cruz del Calvario. Él soportó todo lo que era para nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta es otra parte importante que tenemos que ver. No solo Jesús nos ha comprado con su sangre, no solo nos ha redimido, sino también ha hecho remisión. No es lo mismo redimir que remitir. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. No podía entrar las veces que quisiera. Solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, no sin antes ofrecer sacrificios por él y por el pueblo.
y agarrar la sangre de ese sacrificio y llevarla al lugar santísimo. Y entonces en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahí nadie podía ver, ni los sacerdotes que estaban en el lugar santo, porque el pueblo estaba afuera y había cortinas que cubrían el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Los levitas no podrían entrar al lugar santo, los sacerdotes no podrían entrar al lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que tapaba. Entonces solo ahí podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre del sacrificio. Y en ese lugar santo, cerrado en cortinas, allí estaba el arca del pacto, donde estaba la ley de Moisés y la vara de Aarón y el maná. Y cubriendo esa arca del pacto había una tabla de oro, que ese era el propiciatorio. Y entonces venía el sumo sacerdote y empezaba a rociar la sangre sobre esa tabla, simbolizando que esa sangre ocultaba o cubría los pecados que estaban abajo. La ley de Dios, las tablas de Moisés. Entonces esa sangre cubría nuestros pecados de las tablas de la ley de Dios. Y entonces el sumo sacerdote rociaba, y si el sumo sacerdote salía con vida, significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Pero si no, el sumo sacerdote moría al instante. Dios mataba al sumo sacerdote ahí adentro. Por eso el sumo sacerdote entraba con campanitas en el borde de su vestidura y con una cuerda atada a su tobillo, para que desde afuera los sacerdotes pudieran jalarlo en caso de que Dios no aceptara el sacrificio, lo sacaba. Pero solo podía entrar una vez al año. Y eso significaba un año de perdón, que Dios perdonaba al pueblo de Israel. Un año aceptaba el perdón y cubría sus pecados durante un año. Eso era lo que hacía la expiación, la remisión de nuestro pecado del pueblo de Israel. Pero Cristo, ¿verdad? ¿Cristo qué hizo? Cristo entró al lugar santísimo, pero no del tabernáculo, sino del tabernáculo celestial. Y con la sangre preciosa suya la puso ante la presencia del Padre. ¿Y eso qué garantiza? No garantiza un año de perdón, garantiza una eternidad de perdón. Esa es la diferencia. Esta es la parte, por eso dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, haciendo simbolismo a esa parte. Y otra vez vuelvo a repetir, todo lo que está en el Antiguo Testamento es símbolo de Cristo. Lo que hacía el sumo sacerdote era el símbolo de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Al derramar su sangre. Ser la expiación, la remisión de nuestros pecados. Pero no para un año, sino para una eternidad. Por eso Hebreos dice que los sacrificios de animales no podían quitar el pecado. No quitaban el pecado, solo lo cubrían. Pero Cristo Jesús sí quita el pecado del mundo. Él, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha limpiado de todo pecado. ¿Sí? Dice Hebreos, por una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. Y este texto es una garantía de salvación. Porque no dice, hizo perfectos de una vez hasta que peque. No dice eso. Dice de una vez y para siempre. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, después de haber ofrecido su sacrificio, ¿verdad?, se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros, para darnos perpetua salvación. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Algo que no tiene fin. Entonces, mientras Cristo esté a la diestra del Padre intercediendo, ¿quién puede quitarte la salvación? Nadie. Amén. Y por eso Romanos dice, nadie nos puede separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Nadie. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él ha perdonado, Él ha hecho ese perdón de pecados para nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia. ¿Y nos limpia para qué? Para que podamos nosotros caminar para agradar a Dios con nuestras debilidades. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser débiles. Por eso Pablo escribe en Romanos, miserable de mí, en Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más antes Pablo dice, con la mente sirvo a Dios y con mis miembros al pecado. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Que Dios te ha salvado sabiendo que aún después de salvarte, todavía vas a tener problemas con el pecado. Todavía vas a tener luchas con el pecado. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Que al yo tener seguridad de mi salvación, yo puedo, cuando le fallo a Dios, porque eso sí, cuando un hijo de Dios le falla a Dios, se siente mal. Pero yo sé que puedo ir al trono de la gracia y pedirle perdón no para recuperar mi salvación, sino para recuperar la comunión con Él. Pero además, me da la seguridad de que soy aceptado, que soy perdonado y que puedo levantarme y que puedo seguir caminando. Tú has sido perdonado, redimido de todos tus pecados, presentes, pasados, futuros. La sangre de Cristo lo ha pagado en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Para que tú, por esta gracia, puedas caminar para Dios, puedas caminar para darle gloria y honra a Él, puedas caminar aún en medio de tus debilidades y de tus tropiezos, puedas seguir adelante y puedas caminar para agradarle a Él. Por eso Isaías, hablando de esta obra que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario y este camino que iba a abrir, Dios dice, voy a abrir un camino nuevo, que el que transitare por él, por muy torpe que sea, no se perderá. No se va a perder. Pablo decía ciertamente, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios cuando le falla a Dios y sabe que le ha fallado y le pide perdón, se levanta y dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, prosigo a agradar a mi Señor, prosigo a vivir en santidad, prosigo a vivir en comunión, prosigo a seguir leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque no soy salvo por la ley, soy salvo por la gracia de Dios, y al pedir perdón restauro mi comunión con el Señor, y Dios no me ha dejado de ver como su hijo, me sigue viendo como hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego, ¿qué dice? 1.7, por favor. Efesios 1.7. Porque me encanta lo que sigue. Quiero que lo lean. No, antes. Ahí está. Fíjense lo que dice Pablo. Según las riquezas de su gracia. Si yo voy y le pido a Flor, ¿sabes qué? Hay una persona en necesidad. ¿Cuánto puedes apoyar? Y Flor dice, hermano, lo más que puedo dar son 100 pesos. ¿Eso fue que según qué? Según su capacidad. ¿No? No puede dar más allá de lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, según esa cantidad, si yo voy con Carlos Slim y le digo, oye, Carlos Slim, hay una persona con mucha necesidad, ayúdala. Y Carlos Slim me dice, sí, ten 100 pesos. ¿Me está dando según su capacidad? No, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Carlos Slim me dice, claro, y me hace un cheque por 3 millones de pesos? Me está dando según su riqueza. Flor me está dando según su riqueza. Es lo que Pablo está diciendo aquí, según la riqueza de su gracia. ¿Cómo es la gracia de Dios? Infinita. Entonces, Él ha perdonado tus pecados, Él te ha comprado, Él te ha salvado, Él te ha redimido según la infinita gracia de Él. Él ha desbordado esa infinita gracia hacia tu ayuda, hacia ti. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, según las riquezas, las enormes e infinitas riquezas de su gracia, de ese amor de Dios hacia con nosotros, hacia con sus escogidos, hacia los que ha redimido. Por eso Juan dice, mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios, según la riqueza de su gracia. Eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, que entendamos que Él nos ha redimido y nos ha comprado y nos ha lavado, porque Él es infinito en gracia y Él ha extendido su gracia para contigo, que no la merecíamos. No merecíamos que Dios extendiera su gracia, pero Él la extendió hacia nosotros. Por eso me encanta ese himno y muchas veces me hace llorar, sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Perdido andaba y Él me halló. Y esa es la historia real de nuestra vida. Su infinita gracia nos ha alcanzado. Y esa gracia ha hecho en nosotros un cambio y nos ha dado vida eterna y ha transformado. Y esa gracia es Cristo Jesús. Amado hermano, yo quiero que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos, que medites en esa gracia que el Señor ha tenido para contigo. Íbamos camino al infierno, lo mismo que más. Es más, ¿cuántos amigos tuyos, familiares, amigos, conocidos, que iban junto contigo, que caminaban en esta vida junto contigo, ya no están a tu lado, ya han muerto, y hoy en día están en un lugar de tormento? Y Dios extendió su gracia contigo, y te ha salvado, y ha perdonado todos tus pecados, y te ha limpiado de toda maldad, y te ha dado la garantía de que vas a llegar al cielo. Entonces te pregunto, ¿crees que como estás viviendo ahorita, no porque le vayamos a dar algo al Señor o le regresemos algo, sino por amor, por gratitud? ¿Crees que como estás viviendo ahorita, estás siendo agradecido por esta gracia? ¿Crees que la forma en la cual estamos sirviendo hoy o estamos viniendo al culto, con qué deseo, con qué pasión, es digno de esta gracia con la cual fuimos atraídos, fuimos privilegiados? ¿Acaso esta gracia que Dios ha mostrado para con nosotros en Cristo Jesús no merece que nosotros, por gratitud, no porque vamos a añadir algo, o porque obtengamos un favor de Dios, o porque le doblemos la mano a Dios, no, sino por gratitud, por lo que Él ha hecho por ti, por mí en la cruz del Calvario?
Amado Padre, te damos a ti toda la gloria y el honor, Señor. Nos entregamos hoy delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta gracia, a meditar en que nuestros pecados han sido perdonados y redimidos, Señor. A meditar, Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza al trono de la gracia, al trono del Dios vivo y verdadero, al trono del soberano, omnipotente, glorioso, majestuoso Dios. Podemos entrar en un papel no de conocidos, no de amigos, sino de hijos. De hijos. Por tu gracia, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a que esto permee nuestro corazón y nos ayude a entender, Señor, y a vivir vidas en agradecimiento a esta gracia con la cual nos has privilegiado, con la cual nos has amado, Señor, y que nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación, Señor, y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Si tu gracia no nos hubiera alcanzado, quizá ya no estaríamos aquí, Señor. Y estuviéramos bajo la condenación y la ira eterna. Pero tu gracia se ha mostrado. Como dice ese himno, sin merecerlo yo, su mano me tendió y en su gracia me salvó. Sin ningún merecimiento, Señor. Ahora, Señor, te ruego que permitas que entendamos esto y que podamos vivir vidas agradecidas. No tenemos con qué pagarte, Señor. Jamás podremos pagar lo que has hecho por nosotros, pero sí podemos vivir agradecidos a ti y dar lo mejor para ti y hacer lo mejor para ti, Señor. Gracias, amado Dios. Permite que esta palabra dé abundante fruto en nosotros, Señor, y glorifique tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.